Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a My Top Crime. A los que ya me conocéis, muchas gracias por continuar este año conmigo. A los nuevos, por favor, quedaros hasta el final y decidid si queréis seguir viendo estos vídeos. Recordad que ahora estamos en el bloque temático de Monsters, esta saga de Netflix que nos hablaba de ciertos criminales, de asesinos, entre los que se encontraba el protagonista de hoy, Jeffrey Dahmer. Un serial killer americano, como ya sabéis, mi primer serial killer, así que estoy un poco nerviosa, pero bueno, he decidido resumirlo mucho porque hay muchísima información, mucha información muy accesible, así que no quiero tampoco liar el tema y nada, por eso mismo no me enrollo más y vamos al lío. El 22 de julio de 1991, cerca de North 25th Street, en Milwaukee, Wisconsin, se encuentra la policía a un hombre que andaba totalmente desubicado con unas esposas y sin la parte superior de ropa. Cuando le detienen esperando una respuesta de qué ha pasado, este les comenta que ha sido secuestrado y estaba a punto de ser asesinado por una persona en los apartamentos Oxford. La policía le hace volver a ese piso con ellos para saber qué es lo que ha pasado y encuentran a una persona un tanto alcoholizada con un apartamento que huele fatal y con todo desordenado. Esta persona se llamaba Jeffrey Dahmer. Él intentaba explicar que lo ocurrido con la persona encontrada en la calle llamada Tracy Edwards era simplemente una disputa de pareja. Pero los policías no estaban muy convencidos y pidieron a Jeffrey poder entrar a su dormitorio. Y fue ahí donde uno de los policías, con muchísima suerte, encontró una tira de fotografías Polaroid con escenas terroríficas. Este, muy impactado por lo que estaba viendo y según yo también asustado, le dijo corriendo a su compañero que detuviese a este Jeffrey Dahmer. ¿Pero qué contenían estas fotos? Pues bueno, estas fotos no solo reflejaban a cadáveres, cuerpos humanos que ya habían fallecido en el propio cuarto donde ellos se encontraban, sino que también había partes de cuerpo, había fotos del proceso para desmembrar estas partes, había de todo. Y es que no nos quedamos ahí. Cuando ya la policía le detiene y se pone a investigar profundamente en el apartamento, se encuentran todavía más horrores. Uno de ellos sería una cabeza humana en el congelador. Aparte, también en el congelador, en unas bolsas, 2 corazones y partes de los genitales de una persona. Aparte, había 5 cráneos. Había también un montón de herramientas que se veía que habían sido usadas para desmembrar. Había también ciertos elementos que podían corresponder a partes de cuerpos y lo peor de todo es que había un cubo, un recipiente de unos 260 litros con ácido y 3 torsos sumergidos y distintas partes de cuerpo. A todo esto, en el revuelo que se creó evidentemente en estos edificios, lo que sorprendió es que una de las vecinas decía ya haber avisado muchísimas veces a la policía de esta persona, de gritos y sobre todo de un olor que era vomitivo y que cada vez que preguntaban al propietario de la vivienda qué es lo que pasaba adentro, este se excusaba diciendo que tenía carne podrida. ¿Y quién era este tal Jeffrey Dahmer? Jeffrey había nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y era el primer hijo del matrimonio creado por Joyce Arnett, una instructora de máquinas de teletipo, y Lionel Herbert Dahmer, que en ese momento era estudiante de química, pero posteriormente trabajaría como investigador químico. Durante el embarazo, la madre de Jeffrey sufrió una gran depresión que llevaría en ese momento a los médicos a recetarle ciertos medicamentos que hoy por hoy no se aconsejan durante el embarazo. Esto se planteó posteriormente como una de las posibles causas de lo que vino más tarde.
pero no se sabe. Lo que sí se sabe es que en ese momento, y al principio del nacimiento de Jeffrey no tanto, pero sí meses más tarde, el matrimonio no estaba bien. Empezó a tener muchísimas discusiones y a haber muchísima tensión. Al principio se decía que Dahmer era un niño muy alegre, muy activo, pero tras una operación de hernia en la parte de la ingle, se dice que su actitud cambió. Además, él había empezado a formar su vida en Milwaukee, ya iba a la escuela, tenía su grupo de amigos, cuando en 1966 sus padres deciden mudarse a Doylestown, Ohio. Esto hizo que Jeffrey se sintiese un poco desubicado y por ello mismo sus padres decidieron que él eligiese el nombre de su hermano. Pero a pesar de haber empezado una nueva vida en otro sitio, de tener un nuevo miembro en la familia, los problemas entre los padres no mejoraron y cada vez iban a peor. Y Jeffrey ya tenía esa capacidad de entender que las cosas no estaban bien. Aparte de que su madre seguía sufriendo de esa depresión, los chillidos en casa eran insoportables. Todo esto hizo que Jeffrey cada vez más se aislase y no se integrase con el resto de sus compañeros. Además, ya desde muy temprana edad empezó a tener cierta obsesión o atracción por los animales disecados, por los animales muertos y cómo se veían en su interior. Todo esto fue potenciado por su padre, que cuando vio el interés de su hijo por estas cosas, le dio sus consejos como químico y así fue como le enseñó a separar, por ejemplo, usando químicos, la carne de los huesos, le enseñó las distintas partes de la anatomía de ciertos animales. Se dice que sobre todo fue con animales que encontraban muertos en la carretera, que iban los dos juntos a buscarlos, pero como comprenderéis, esto tampoco era tan normal en un niño tan joven. Todo esto se ve muy bien reflejado en la serie de Netflix. Lo único que me dejó un poco sorprendida es que creo que han exagerado la edad. No era tan joven en ese momento y esto se ve reflejado en otra serie que está en Amazon que se llama Mi amigo Dahmer, en la que ahí sí que vemos a un Jeffrey un tanto más mayor empezando con estas prácticas. Pero 2 años después esta familia se volvería a mudar, esta vez al municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio, y en una vivienda que tenía un gran entorno boscoso, en el que Jeffrey aprovechó para tener su pequeña cabaña donde acumulaba y guardaba todos estos animales que iba encontrando y aparte ya los iba metiendo en pequeños frascos con ácido, como le había enseñado su padre, para mantenerlos mejor. Como podéis imaginar, todas estas actitudes y forma de ser se trasladaban también al instituto, lo cual hacía que Jeffrey no fuese muy popular. Es verdad que tampoco era un niño, digamos, bulinizado, pero sí que era un niño que pasaba totalmente desapercibido, hasta tal punto que Jeffrey empezó a beber a sus 14 años y en ese momento ni sus padres, ni sus compañeros, ni sus profesores se daban cuenta. Pero a su vez esto hacía que el comportamiento de Jeffrey fuese un poco más efusivo e incluso hubo un momento en el que empezó a hacer tantas bromas fuera de contexto y reacciones raras que la gente lo empezó a tomar como una persona graciosa. E incluso acogieron un término que era hacer un Dahmer para cuando él hacía una de estas actuaciones raras. Es más, hubo un momento que le salió hasta un club de fans por estas actitudes. O sea, ya sabéis, esas cosas que tenemos en la mente cuando somos pequeños que nadie entiende. Pero bueno, el caso es que en ese momento él no es que fuese popular, no es que tuviese un gran grupo de amigos, pero por lo menos estaba siendo un poco más reconocido, digámoslo. Y aquí se dice que es cuando él empezó a notar que sus atracciones sexuales, su atracción física, no eran hacia mujeres, sino que era hacia personas del mismo sexo, quiere decir que era homosexual. Y es verdad que hay que decir que por mucho de la época en la que estamos, él no se sentía oprimido por su orientación sexual ni retraído. Lo único que sí es que él empezó a ver que no era solo o tanto la orientación sexual que tenía, sino lo que él sentía
que de verdad le atraía. Y es que él se imaginaba con la gente que le gustaba llegando a límites bastante radicales. Es decir, él se imaginaba haciéndoles daño, implantándoles dolor a esta gente. Pero no un dolor para sufrir, sino porque él quería llegar a sus adentros, quería coger sus corazones. Ay. Y entre todo esto, los problemas en casa todavía se agravaban más, hasta que ya en 1977 el matrimonio decide divorciarse porque Joyce había empezado una aventura con otra persona fuera del matrimonio. En este caso será el padre, Lionel, quien acaba abandonando la casa familiar, y cuando a Jeffrey solo le quedaba un año para graduarse en el instituto, su madre decide coger a su hermano pequeño David y trasladarse a Chippewa Falls, en Wisconsin. Eso sí, dejando a Jeffrey en casa. Y es que cuando su hijo Jeffrey le expresa que solo le queda un año para acabar las clases y que necesita quedarse, la respuesta de su madre te deja helado, porque lo que le dice es que en ningún momento planteaba llevárselo, que él se iba a quedar en esa casa solo. Y sí, por mucho que Jeffrey tuviese 18 años, no estaba en el momento de quedarse solo, porque ¿qué es lo que pasó? Que con todo esto lo único es que él se dedicaba horas y horas bebiendo, la casa estaba hecha un desastre, y es cuando empezó a dar juego a su imaginación para poner en práctica todo eso que deseaba. Y así es como llegaríamos a su primera víctima. Su primera víctima fue unos 3 meses después de graduarse, en ese mismo año 1978, y sería Stephen Mark Hicks. Este era un autoestopista que se encontraba en la carretera sin camiseta, intentando buscar a alguien que le dirigiese al concierto que tenía. Así Jeffrey lo paró y le preguntó si quería irse a su casa a tomar unas cervezas. Este aceptó y durante el trayecto a casa esta persona empezó a hablarle de chicas. Esto hizo un clic en el cerebro de Jeffrey y entendió que no iba a poder tener nada con él. Por lo que poco después de llegar a la casa, Jeffrey cogió una de las pesas que tenía, porque en ese momento estaba muy ejercitado, estaba haciendo mucho gimnasio en casa, y le metió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. No se sabe muy bien si fue una mancuerna, si fue una barra, pero finalmente acabó asestándole más golpes con este mismo elemento y acabó estrangulándolo hasta que ya estaba muerto. Una vez muerto, le quitó la ropa y se masturbó encima del cadáver. Se fue a dormir y al día siguiente cogió el cadáver, lo bajó al sótano, lo desmembró y lo enterró en una fosa poco profunda en el propio jardín de su casa. Y tan solo 6 semanas después, su padre junto a su nueva pareja deciden pasarse por casa y encuentran la escena de Jeffrey Dahmer solo en casa, todo lleno de botellas y de cervezas, y a su hijo totalmente alcoholizado. En esta ocasión lo que decide Lionel es matricular a su hijo en la universidad, intentando que se saque cualquier carrera. En ese momento escogió economía, pero evidentemente los problemas de Jeffrey no iban a acabar ahí, por lo que él siguió bebiendo, siguió suspendiendo todas, hasta que en 1979 el padre insiste para que se aliste al ejército. Y es verdad que aquí llegamos a un punto común en ciertos serial killers, que muchos de ellos han pasado por el ejército, por las Fuerzas Armadas, y esta disciplina les hace un poco enderezarse. En esos momentos yo creo que dejan atrás todos estos pensamientos y un poco se enfocan en las nuevas directrices. Y así fue un poco con Dahmer. Lo único que pasa es que él en todo momento no dejó de alcoholizarse. Hasta tal punto que en un momento, a pesar de haber sido desplegado a Alemania para formar parte como médico de combate de una de las batallas, finalmente Dahmer es expulsado del ejército por sus problemas de alcoholemia. Y aquí ya estaríamos en 1981 cuando Dahmer vuelve del ejército y lo que decide es no ir a casa de sus padres, no ir a casa de su padre en este caso porque creía que no iba a aceptar lo que había pasado, entonces vuela directamente a Miami. Pero en Miami no tenía nada, así que se dice que estuvo un tiempo durmiendo en las playas de Miami.
intentando buscar trabajo, no lo conseguía. También esto es una parte común entre ciertos serial killers, les duran muy poco los trabajos, no son capaces de comprometerse a ese punto, por lo que finalmente acabaría llamando a su padre y este lo enviaría de vuelta a Ohio, pero no con él, sino con su abuela. Porque una cosa que también hay que resaltar de la actitud de su padre, o sea, su madre la olvidamos porque decidió separarse de la vida de su hijo, pero su padre, todos los problemas que tenía su hijo los resolvía apartándolo de él, básicamente, que se ocupasen otros. Y eso es lo que hizo, lo mandó con su propia madre, con la abuela de Jeffrey, a West Allis, Wisconsin. Y a pesar de que al principio parecía que el vivir con su abuela lo estaba enderezando, porque bueno, era la única miembro de su familia a la que él respetaba y se entendía con ella, entonces la acompañaba en la iglesia, le ayudaba con las cosas, encontró un trabajo, aunque luego 10 meses después fue despedido y estuvo 2 años en paro, viviendo del dinero de su abuela. Bueno, básicamente parecía haberse enderezado un poco, pero duró poco, porque en 1982 fue acusado de exposición indecente. Y es que, ¿qué había pasado? Pues literalmente que en una feria en Wisconsin esta persona había decidido enseñarle sus genitales a unos niños que estaban en la feria. Con todo esto finalmente solo fue condenado a pagar una multa de $50 y es que ya veremos, pero es que esta persona se ha ido librando de la ley de una manera muy fuerte. Y bueno, en 1985 finalmente consigue un trabajo en una fábrica de chocolate y será en este mismo año cuando ocurra algo que otra vez despierte esa atracción y apetencia sexual de Dahmer, y es que una persona le escribiría una notita que le dejaría para que la descubriese, proponiéndole hacer una felación. Esto hizo que otra vez Dahmer empezase a revivir momentos y empezase a frecuentar tantos bares gays como baños spas gays. Además se dice que llegó hasta robar un maniquí en una tienda para llevarlo a su casa y realizar con él todas estas fantasías sexuales que tenía. Y aquí viene un punto que a mí me sorprende mucho, porque es un poco unas características que te muestran la mentalidad de esta gente. Y es que resulta que, bueno, él empezó a frecuentar, como hemos dicho, estas zonas de baños, de spa, y en ellas empezó a mantener relaciones con otros hombres. Pero hubo un momento que él pensó que le molestaba que la gente se moviese cuando estaba manteniendo relaciones sexuales. ¿Y qué hizo? Pues administrar somníferos y hacer técnicas que había aprendido en el ejército como para adormilar a la gente con la que estaba manteniendo relaciones sexuales, incluso muchas veces sin controlar la dosis. Hasta que ya después de 12 casos de este tipo, finalmente los baños decidieron no dejarle volver a entrar. Y aquí viene otra parte oscura, otra parte de esta clase de mentes, y es que como Dahmer sabía que ya se le acababa el chollo de ir durmiendo a la gente, pensó que entonces lo que podría hacer sería mantener relaciones con un cadáver de una persona que ya había fallecido, por lo que se enteró que se acababa de enterrar a un chaval de 18 años y decidió ir a desenterrarlo para mantener relaciones con él, pero esto no es tan fácil como él creía. Entonces finalmente fue un intento frustrado que hizo que renaciese en él las ganas de volver a atacar. Y es en este mismo año, en 1986, cuando otra vez Dahmer tiene un comportamiento inadecuado en frente de niños, en este caso va un paso más allá y se masturba delante de ellos, por lo que finalmente sí que es condenado a prisión, aunque otra vez la suerte le sonríe, como ya hemos dicho que iremos viendo durante el largo de su vida, y finalmente con tan solo un año de condena es puesto en libertad condicional y obligado a someterse a terapia. Y bueno, llegamos al momento hotel, es que esto tiene tela. El 20 de noviembre de 1987 Dahmer decide salir a un bar y ahí conoce a Steven Tuomi,
una persona que acaba yendo con él a un hotel. Él seguía viviendo con su abuela, por lo que decide reservar una noche de hotel. ¿Y qué pasó en este hotel? Que de repente Jeffrey Dahmer se levanta y se encuentra a su lado el cuerpo de Tommy totalmente destrozado, magullado, evidentemente sin vida porque tenía el pecho totalmente hundido, la cara desfigurada y también golpes en sus brazos, con lo que entiende que ha sido él quien lo ha matado, pero no se acordaba. ¿Por qué? Porque había hecho que los dos consumiesen drogas, a él había dado un poco más, pero finalmente hasta él mismo había acabado perdiendo la conciencia. ¿Y qué es lo que hace con el cuerpo? Pues lo lleva a su casa en una maleta que se dice que el propio conductor del taxi le diría que pesaba como un muerto. Estas cosas que dices, Dios mío, es que si lo hubiesen sabido. Lo lleva a la casa de su abuela, lo despieza hasta tal punto que lo puede tirar en la basura, pero conserva la cabeza. Chicos, ¿por qué conserva la cabeza? Que la conserva además en un líquido como un ácido para que se mantenga cuanto más tiempo mejor. Porque después seguiría masturbándose con esta cabeza y haciendo otra cosa que no voy ni a decir. ¿Qué pasaba? Que él no tuvo en cuenta que estos líquidos también harían que el cráneo se acabase deshaciendo. Y bueno, en este momento será cuando ya Jeffrey se desata, empieza su serie de crímenes. No voy a relatar todos los asesinatos, simplemente mencionar uno que fue bastante sorprendente porque llegó a casa de la abuela con la persona a la que iba a matar ya drogada, pero cuando estaban en el sótano donde él iniciaba todo este trámite, por así decir, su abuela se despertó, le preguntó qué estaba haciendo y los pilló a los dos abajo. En ese momento él se excusó diciendo que su amigo había bebido mucho y la propia abuela decidió quedarse con ellos para controlar qué era lo que pasaba, por lo que esta persona se acabaría librando de este asesino y Jeffrey le llevaría a la mañana siguiente al hospital. Todo esto sumado a otra acusación por intentar seducir y mantener relaciones con un menor de edad, hizo que finalmente la abuela acabase harta de que no trabajase, de sus problemas de alcohol, de que olía muy mal la casa, porque he de decir que algunos de los asesinatos cometió que los hizo directamente en la bañera o mantuvo durante mucho tiempo los restos, como ya sabemos, pues hizo que dijese, mira, ya basta, te vas de aquí, te encuentras lo que sea, pero yo no puedo vivir más contigo. Pero bueno, durante todo este proceso es que a su vez pasaron cosas intermedias, y es que Jeffrey fue acusado, como hemos dicho, de seducir a un menor y fue condenado por ello, o sea, se llevó a tribunales, pero para llevarlo a tribunales, bueno, el abogado de Jeffrey decidió que debería hacerse unos estudios psicológicos. ¿Y qué pasó? Que estos estudios sí que demostraron que sufría un trastorno esquizoide de la personalidad. Pero bueno, finalmente, aún así, es sentenciado por este crimen, una vez más, con una condena muy leve, serían 5 años de libertad condicional y 1 año de reclusión, en el que podía salir por las noches porque su trabajo en esta chocolatería era por las noches, bueno, esta fábrica de chocolate, y no querían que lo perdiese. Dime tú. Y es que lo más fuerte de todo es que durante este proceso en el que se le acusa, se le acaba condenando, la abuela le quiere echar, él seguía matando. Y en este caso cometió uno de los crímenes del que luego se llevó este memento, o sea, esa pieza de esa persona, y es que literal era una pieza de esa persona, con él hasta su nuevo piso. O sea, primero estuvo en la taquilla de su trabajo, y es que cuando os diga lo que es vais a flipar, y luego se la llevó al apartamento donde acabaron pillándolo. Y es que era la cabeza y los genitales de esta persona. Pero bueno, como decimos, para este momento Jeffrey ya estaba totalmente perdido, o sea, ya durante su tiempo en la cárcel había continuado matando, pero cuando se muda a su nuevo apartamento, ya a partir de ahí comienza la locura. Hubo 12 víctimas en este apartamento, más las que ya tenía de antes, ya podéis contar. Y es que una de ellas, que sería otro de los momentos, que es que de verdad, o sea, es que hay muchísimos casos que entre medias ocurre algo que podría haber dado un giro radical. Y es que, como ya os he dicho, ya había una de las vecinas que en un momento dado no paraba de quejarse
de los ruidos que había en esa habitación, en ese apartamento, de los olores que se desprendían en ese apartamento. Y lo peor de todo es que en un momento dado, esta mujer llamada Glenda Cleveland, que aparece muy bien reflejada en la serie y que además también aparece relacionada con este chico que era hermano de el que había acusado a Jeffrey, por el que se le había condenado, que también aparece en la serie, se llamaba Conerak, veréis el apellido porque le tira, Sinthasomphone, ¿vale? Pues este chico era hermano del menor que había sido parte de la acusación, bueno, el que había estado implicado para condenar a Jeffrey. Y bueno, su hermano, como también sabemos por la serie, decide aceptar $50 para ir a hacerse unas fotos, porque esta era la técnica que usaba ahora Jeffrey para atraer a sus víctimas, decirles que iba a hacerles unas fotos a cambio de dinero y así meterlas en su apartamento. En su apartamento les drogaba y iba haciendo distintas torturas, entre las que en un momento dado empieza a introducir una técnica que también había aprendido en su infancia, que era la lobotomía. ¿Por qué? Porque Jeffrey tenía la sensación que lo único que él quería es que sus víctimas siguiesen con él. O sea, él en un momento dado se da cuenta de que lo que le pasa es que él no quiere estar solo, él quiere estar con gente, pero gente que no se mueva, como hemos visto. Porque esto también tengo que decir que lo he escuchado en varios podcasts y hay veces que me deja un poco trastocada, porque la gente le justifica diciendo que él no quería matar a sus víctimas, él se sentía solo y no les infligía dolor, él lo hacía porque ya al final era como la única solución, cuando él lo que quería era no sentirse solo. No estoy muy de acuerdo, porque al final tampoco quería que esta persona se moviesen, o sea, él lo que quería era literal un cadáver, pero claro, mantenerlo luego le costaba. Pero bueno, volviendo al caso Conerak, la historia es que al final esta persona, por mucho que esté drogada, en un momento dado consigue escapar. Y al escapar se encuentra con esta vecina, Glenda, que finalmente acaba llamando a la policía. La policía al llegar ve al chico desubicado y a todo esto vuelve Dahmer, que se había ido a comprar más alcohol. Y en ese momento Dahmer se vuelve a justificar una vez más diciendo que era su pareja, que estaba muy borracha, muy drogada, que estaban juntos dentro y que por lo que sea se había salido fuera, pero que él podía confirmar que era su pareja, ¿Cuál era constantemente la preocupación de Glenda? Si este niño era mayor de edad, porque físicamente ya se veía que no era. Entonces, hay un momento en que los policías le piden una identificación, si la tiene dentro, del menor. Él dice que no, pero que le puede enseñar unas fotos que se ha tomado con él. Van al apartamento, el apartamento está desastroso y huele fatal. Él vuelve a decir que es que tiene un congelador que no funciona, entonces toda la carne está podrida, pero ahí había muestras de que algo raro estaba pasando en ese apartamento. Sin embargo, como Jeffrey les enseña unas fotos de ellos dos que había tomado antes, cuando este ya estaba drogado, este Conerak, los policías deciden que esto habrá sido una cosa entre una pareja y se acaban yendo. O sea, es que no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer cuántas veces se ha librado esta persona. Pero es que lo peor de todo es que esa misma noche hay una llamada, que voy a intentar poner, en la que se escucha a Glenda, la vecina, totalmente preocupada, llamando una vez más a la policía diciendo: oye, ¿os habéis asegurado que este niño era mayor de edad? ¿De verdad que no pasa nada raro aquí? Porque yo creo que esta persona no es mayor de edad, no es lo que se estaba diciendo. Se le podría haber salvado la vida. Imaginaos la frustración de esta señora después, cuando se da cuenta de que todo lo que llevaba diciendo no era que estuviese loca. O sea, tenía total razón. Pero bueno, después de tantos asesinatos, como ya sabéis, llegamos al principio de esta historia, al 22 de julio de 1991, cuando finalmente
se le detiene. En el principio él se declara no culpable, pero finalmente con todas las pruebas que había, pues acaba declarándose culpable. Lo que pasa es que al principio intentan justificarlo como un problema psicológico, como que debería de tener cualquier atenuante por problemas mentales, aunque finalmente se declara que él está en plena condición mental como para saber qué está bien y qué está mal, qué puede hacer, qué no puede hacer, evidentemente. Entonces acaba siendo condenado solo por 15 de los casos, es decir, porque hubo 2 de los cuerpos que no se encontraron. Finalmente se le declara 15 cadenas perpetuas continuadas, o sea, cuando acaba una empieza otra, es decir, no vas a salir nunca. Y por mucho que hubo ciertos especialistas que dijeron que debería de estar en una institución mental, no en una cárcel común, se le acaba metiendo en una cárcel común. Y así sería como solo 2 años más tarde del juicio, o sea, 2 años de esta condena que tenía inmensa, finalmente a sus 34 años Jeffrey será asesinado por otro preso, Christopher Scarver, irónicamente en el gimnasio con una pesa. He de decir que en este momento él se encontraba en el Columbia Correctional Institute en Portage. Y nada, finalmente pues este sería el fin de Jeffrey Dahmer. Bueno, como os decía, tenéis un montón de información, tenéis un montón de películas, entre las que destaca, bueno, Dahmer, y destaca la que os decía, My Friend Dahmer, de Amazon, perdón. Y bueno, también tenéis un libro que escribió su propio padre, A Father History, bueno. Y bueno, como sabéis también, los documentales, entre los cuales hemos destacado el de Netflix, que pertenece a esta saga de Monsters, y también destacar el de Conversaciones con Jeffrey Dahmer, The Tapes of Jeffrey Dahmer, que también es una saga de distintos documentales que tiene distintas grabaciones con asesinos que también están muy bien. Recordad también que tenéis los anteriores vídeos, tanto el de los hermanos Menéndez como el de Ed Gein, en la plataforma, también dando un poco mi opinión sobre la serie. Y en este caso diré que justamente es donde considero que la serie se ha acercado más a los hechos y nos ha reflejado un poco mejor esta mentalidad que tenía este asesino, trayéndolo un poco más cercano y siendo un poco más sensible con las víctimas. Esa es mi opinión, ya sabéis que totalmente libres de escribir cualquier comentario o opinión distinta o incluso dar más datos. Así que nada, yo estoy agotadísima, o sea, no tengo ni fuerza para dar opinión, pero básicamente me parece una locura. O sea, la verdad es que los serial killers yo no me quedo sin palabras, porque claro, es que hay tanto que estudiar de esa mente. O sea, esta persona evidentemente tenía problemas en su infancia, no llegan a la altura de los problemas de otros serial killers, que ya iremos viendo, pero a su vez evidentemente no tengo un desarrollo normal. También me sorprende que el hecho de que ya se le haya hecho un estudio psicológico y se haya observado que tiene cierto trastorno y no se haya continuado por ahí, el uso abusivo de alcohol desde los 14 años y no se ha intentado remediar, pues al final, a ver. Así que nada, yo os dejo reflexionando, espero que me comentéis qué os parece. También, pues eso, si tenéis más información, que seguro que sí, os agradecería que lo comentaseis. Y nada, que empezamos el año, empezamos fuerte con un serial killer y a ver qué se cocina para el siguiente bloque. Un saludo a todos.